Hola estimados, ¿cómo están? Bueno, por si alguno no pudo avanzar con el trabajo, les envío ahora en un ratito este video que estoy armando, explicando un poco lo que ya vimos en la clase, ¿no? Del sábado, pero en virtud, bueno, de que la grabación queda también poquitos días en la web, les envío este video un poco más acotado por ahí, pero que les va a servir para que puedan avanzar, ¿no? Bueno, básicamente yo les pasé un link donde directamente ingresan a las distintos datos de la balanza de pago que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y también les pasé, digamos, un archivo Excel donde van a tener los distintos cuadros, cuadro 1, el cuadro 2, el gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y el cuadro 3, eh, que les pide el trabajo práctico. Yo en este caso en la clase les mostré para Argentina. Ustedes tenían que elegir un país, obviamente que Argentina no, otro país que sea diferente de Argentina. Y lo que les pido es básicamente que recolecten los datos, los copien y los peguen, y obviamente a partir de eso hagan un informe explicando qué están diciendo los datos de esos cuadros, de esos gráficos. ¿Está bien? Y bueno, básicamente lo primero que tenemos que entender es que en la balanza de pagos hay dos versiones, digamos, que se utiliza a nivel internacional. Una es la versión estandarizada y la otra es la versión analítica de la balanza de pagos. Eso básicamente tenía que ver con la cuestión de cómo se presentan principalmente los activos de reserva, es decir, las reservas internacionales, cómo se, cómo se ve principalmente en la versión analítica los préstamos del Fondo Monetario Internacional, y en caso de que un país no pague la deuda, también cómo se registra en esa versión, ¿no? Esos pagos que no fueron realizados. A diferencia de la versión estandarizada que tiene una registración un poco más confusa en este sentido. Entonces, bueno, primero tienen que ir a la página, o sea, el link yo les pasé, pero si quieren ir desde la página, la idea es que vayan a Data, ¿no? Van a la página del Fondo Monetario Internacional, Data, luego van a Balanza de Pagos, y ahí ya lo va a llevar al link que ustedes tienen acá, ¿no? Bueno, básicamente el cuadro 1, eh, el cuadro 1, el gráfico 1, no, el gráfico 2, el gráfico 3 y el cuadro 3 lo tienen que hacer con la versión analítica de la balanza de pagos, ¿eh? Entonces como tienen que elegir un país, van a venir acá a esta primera tabla. Bueno, se va a demorar un poquito, eso sí. Bueno, acá tienen, fíjense, el primero es Albania, obviamente sale por default, por ser el primer país. Luego acá tienen los periodos, a ustedes les pedí los últimos 5 años. Bueno, si quieren para que no les quede tantos años, pueden sacar de acá. Bueno, yo tenía acá en Argentina 2015 a 2019 había puesto. Entonces saco 2012, 13, 14 y ahí lo dejo. Y ahora elijo Argentina, bueno, ustedes en el caso de ustedes, el país que ustedes corresponden, ¿no? Fíjense que ya fue actualizando los años. Y ahí ya está la Argentina, ¿no? En millones de dólares, obviamente, ¿no?
Eh, bueno, entonces básicamente acá tengo toda la balanza de pago. Fíjense que está arriba de todo la principal cuenta, que es la cuenta corriente. Luego se empieza a desagregar en exportaciones de bienes e importaciones. Y después de acá sale un balance, que es la diferencia entre ambos. Lo mismo hace con los servicios, y hace un balance de servicios. Luego sigue con las subcuentas de la cuenta corriente, que son el ingreso primario y el ingreso secundario, ¿no? Luego tengo una cuenta de capital. Bueno, acá tenemos el crédito y los débitos de capital. Y luego ya sigue la cuenta financiera, bueno, que tiene varias subcuentas, ¿no? Tenemos la cuenta de errores y omisiones, que es una subcuentita muy chiquitita. Y luego tenemos reservas y otros ítems relacionados, que es acá donde esta versión, que es la versión analítica, logra una mejora respecto a la presentación estandarizada, ya que ahora nos va a mostrar claramente cuánto hay de reservas y cuánto se dio de crédito o recibió un país de crédito del Fondo Monetario Internacional, y cómo eso impacta en las reservas internacionales. Acá va a quedar bien claro. Y el financiamiento excepcional, ¿no? Que es esto de los vencimientos de deuda que tiene el país, pero como defaultió no los está pagando. Bueno, en el caso de Argentina para este periodo no tenemos, pero si miramos la historia más atrás para la Argentina vamos a encontrar. Bueno, entonces básicamente ¿qué era? Bueno, yo acá les armo el cuadro, en el primer cuadro, y lo que les armo, lo que les pido es una balanza de pagos resumida, le puse, porque les pido el dato de la cuenta corriente, la cuenta capital, de la cuenta financiera, los errores y omisiones y las reservas y otros ítems. ¿Está bien? Entonces las principales cuentas. Entonces lo que hice fue básicamente bajarme esto a un Excel. Vamos a ver acá. Y bueno, entonces copié los datos de la cuenta corriente, fui y los pegué. Luego busqué los de la cuenta capital, los copié y los pegué en ese cuadrito. Lo mismo con la cuenta financiera, con los errores y omisiones y con las reservas internacionales. ¿Está bien? Es básicamente eso. Bueno, y acá le había puesto las relaciones, ¿no? Que equivale a reservas internacionales. Entonces, bueno, eso ahí ya lo van a tener. Las variaciones, cuánto varió de un periodo a otro. Acá tienen la formulita. Igual, si ustedes copian y pegan, esto lo va a calcular solo, así que no van a tener problema. Y después acá tienen las tasas de crecimiento, es decir, cuánto creció una misma cuenta de un año para el otro. Bueno, también tienen la formulita acá de cómo lo hice, pero también si ustedes lo copian y lo pegan, esto le va a tirar solo cuánto, copian y pegan los datos acá, ya les va a calcular solo cuánto estuvo creciendo cada una de las cuentas en el año, ¿no? Lo que a mí me va a servir, no quiero que me copien y me peguen esto, lo que me va a servir es esto, este cuadrito, y en todo caso si quieren explicar algo, pueden decir por ejemplo acá, bueno, se observa que la cuenta corriente tuvo un alto crecimiento en el año 2017, mientras que una caída en el 2018 del 13% y una caída muy fuerte en el año 2019 del 85%, ¿no? Pero esto si quieren lo escriben, no hace falta que me pongan un cuadro, lo ponen como texto para explicar un poco qué estuvo pasando acá. Esa es la idea un poco, ¿no? Bueno, en el cuadro 2 lo voy a dejar. Vamos al cuadro 2. Bueno, les pide comparar la versión analítica con la estandarizada. Entonces, ya la versión del 2019, del último año disponible que tengan. Bueno, es el mismo cuadro que está acá. Lo único que ahora me quedé, nada más que con el 2019, es decir, a esto eliminé todos los años, me quedé únicamente con 2019 y le pegué al lado los datos de la versión estandarizada, que como van a ver cambia mucho. Primero, la versión estandarizada, tengan en cuenta de vuelta que esto no aplica, ¿no? O sea, acá esos datos no van porque estas cuentas son especialmente para la versión analítica, no para la versión estandarizada. Esa fue la mejora. Entonces, la idea ahora es ir a la versión estandarizada de la balanza de pagos, que está acá, es la tercera tablita, por país, y hago lo mismo, ¿no? Selecciono el país, que en este caso es Argentina, selecciono los periodos. En realidad acá les pido el último, así que con el último año que tengan disponible sería suficiente.
Bueno, acá se tarda mucho para seleccionar los años, lo mejor por ahí es exportarlo también a Excel. Bueno, entonces ¿qué hago? A ver, acá me falta ver. Esta la cabecera, y lo que hago acá es, yo para hacerlo más rápido, elimino todos estos años, me voy a quedar nada más que con el 2019. Ahí, eliminar columnas. Ahí está, 2019. Entonces, ¿qué hice? Bueno, ahora fui acá, copié la cuenta corriente, el dato de la cuenta corriente, fui y lo pegué acá, ¿no? En este cuadrito que ustedes tienen ahí. Lo mismo hice con capital y listo. Está el cuadro 1 terminado. Eso era básicamente lo que tenían que hacer. Voy a saltar el cuadro 2, vamos al gráfico 1. Lo que les pedí era corriente. No, esto lo dejamos para después. Vamos al gráfico 2. Balance primario, balance del ingreso primario de la Argentina. Bueno, de vuelta, voy a... No a esta versión, esto ya lo cierro porque me sirve únicamente para el cuadro 2. Lo voy a cerrar. Me quedo con el primero que había bajado, que es la versión analítica. Y ahora lo que busco es el ingreso primario. Pero ¿qué pasa? En ingreso primario no tengo, a ver, el balance. Entonces lo que hice fue copiar, ¿no? Copié el ingreso y el débito, copiar, y lo pegué acá. Y luego por diferencia, entre el crédito y el débito, me quedó el balance del ingreso primario. O sea, hice esto menos esto y me dio este resultado. No, disculpen, esto menos esto y me da esto, menos 12, ¿está bien? Bueno, entonces ahí me quedó el balance del ingreso primario. Lo que hice fue llevarlo y copiarlo acá para poderlo graficar. Le puse los años arriba y con eso hice mi gráfico que toma estos datos de acá, ¿no? Bueno, lo mismo, si ustedes copian los ingresos y los créditos y los pegan acá, creo que con control V acá, sí, ahí está, ya lo pegué y como esta es fórmula le va a dar. Ahora lo que hacen es copiar, si quieren, esto y de vuelta con control V lo pegan ahí y estaría, y ya el gráfico les va a quedar hecho, Por ahí, fíjense que acá el gráfico quedó muy chatito. No, acá está faltando algo. Acá está pasando algo. Bueno, acá, vamos a tomar de acá. Está tomando otra cosa. No sé qué dice. Ahí está. Entonces, ahí me quedó el mismo dato. La única diferencia es que tengo el 2015, 2016, 2017, 2018 arriba. Y ahí está. Ahí me queda el balance del ingreso primario. ¿Está bien? Bueno, traten de esto de acá que no les quede con dos ceros, de formatearlo. Y hay una forma fácil de formatear eso, que es directamente desde acá, le quitan ceros, ahí está, y ahí les queda 100 ceros, ¿no? Esa sería la forma más fácil que tienen. Bueno, en el gráfico 3 pedía el ingreso secundario. Obviamente en el informe me explican qué es el ingreso primario, la idea es que hacemos el informe para alguien que no sabe, entonces explicamos qué es el ingreso primario. En el cuadro, cuando hacemos el cuadro 3, el gráfico 3 también, lo que hacemos es explicar qué es el ingreso secundario. Y hice lo mismo, fui acá al archivo, busqué el ingreso secundario, los créditos, los débitos, los copié, vine acá, control V, los pegué, me quedó ese saldo. Bueno, lo que hice acá fue de vuelta acá, arrastro y me quedó eso. Listo, ya tengo el balance del ingreso secundario de la Argentina. Bueno, ustedes si copian y pegan los datos usando el mismo archivo que yo les pasé, lo van a tener hecho para su país. Cambian acá, también me olvidé en el otro, ¿no? Cambian el nombre, eso lo pueden hacer desde acá. Ahí, vuelvo de vuelta, le cliquean 2 veces y le cambian, no sé, en el caso si es Bolivia, le ponen Bolivia, ¿está bien? Listo, ahí ya lo acomodaron.
van a tener millones de dólares, acá no hay problema, y eso estaría. El gráfico 3 estaría terminado. Cuadro 3 nos pide que desarrollemos las reservas internacionales y que veamos la descomposición. Entonces, de vuelta, vamos a activos de reserva. También copié todo y pegué todo. Listo, acá es fácil, ¿no? Y la idea, bueno, por ejemplo, en el caso argentino, usted es un país que tenga algún crédito, es mencionar, bueno, cómo evolucionaron las reservas, que son estas, que están acá. ¿Qué pasó? Bueno, acá Argentina tuvo una caída de la reserva internacional en el 2015, luego cómo fue evolucionando en el año 2016, y obviamente mencionar que en el año 2018 tuvo un crédito del Fondo Monetario, o sea, el crédito del Fondo Monetario fue mayor, fue creo de 42.000 millones de dólares, pero lo que ingresó en el año 2018 fueron 28.000 y en el año 2019 lo que ingresó del crédito del fondo fueron 16.207 millones. En total, a finales del año 2019 había 44.536 millones de dólares que el fondo le había dado en préstamo a la Argentina, ¿no? Bueno, tienen que analizar eso, bueno, ver si su país, el que eligieron, tiene préstamo del Fondo Internacional, cuánto ingresó en cada año. Y bueno, el financiamiento excepcional, en este caso no hay, que es cuando los países entran en default, cuánto están dejando de pagar de amortizaciones e intereses de la deuda, ¿no? Bueno, ahí terminamos el gráfico 3. Fíjese que todo salió de una tabla que es la presentación analítica por país, del país que ustedes hayan elegido, y nos queda el gráfico 1, que acá sí lo que nos pedía era la cuenta corriente del país que eligieron y de los países vecinos, ¿no? Bueno, si elijo Argentina, los países vecinos son Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Pero acá lo que hice fue ahora irme a la página acá del fondo, pero lo que hice en vez de elegir por país, elegí el balance y la presentación analítica por indicador. Bueno, creo que no se los dije, pero fíjense que acá también tienen los datos cuatrimestrales. Seguramente para el año 2020 van a tener hasta el segundo cuatrimestre, ¿no? Bueno, entonces acá lo que me permite esta tabla es ahora elegir por un solo concepto, ¿ven? Acá ya tengo la cuenta corriente y si quiero la puedo abrir y voy eligiendo el concepto por el cual yo quiera comparar todos los países con ese concepto. Por default la tabla ya les elige la cuenta corriente, está seleccionada, ¿ven? Ahí está seleccionada. Si la toco, ahí la destildé. Acá, bueno, ahora va a tardar en cargar. Voy de vuelta. Elijo cuenta corriente, ¿no? Bueno, entonces lo que van a hacer ahora acá es, si quieren seleccionan, o yo les diría que exporten, va a ser más fácil, exporten al Excel. Ahí está bajando. Y bueno, y acá nos quedamos. Fíjense, acá le van a tener que poner solamente que cabeceras. Nos quedamos hasta acá, hasta el año 2015, eliminamos. Tenemos los últimos 5 años. Y bueno, acá ya lo que hice yo fue copiar y pegar. Bueno, Argentina ya lo tenía. Elegí Brasil, ¿dónde está acá? Fíjense, Bolivia. Elijo los datos de Brasil, los voy copiando y los voy pegando. Y me voy armando el cuadrito que ustedes tenían acá. Es eso, básicamente.
Bueno, cuando copien y peguen los datos van a tener que en todo caso eliminar si tienen menos países vecinos y ya les va a quedar el gráfico, ¿no? Bueno, y básicamente es eso lo que tienen que hacer para el trabajo. Obviamente explicar cada uno de los cuadritos, cada uno de los gráficos. Traten de ponerle, pónganle en cuadro número uno y expliquen qué es el cuadro número uno. Bueno, yo creo que inclusive les puse acá, ¿no? Cuadro número uno. Presentación analítica resumida de la balanza de pagos de la Argentina 2015-2019. Bueno, eso en el informe lo copian y lo pegan, que pongan el detalle que es el cuadro uno. En el cuadro 2 lo mismo, comparación de las balanzas de pagos según presentación. Bueno, eso es importante, ¿eh? Y también agreguen la fuente debajo de los gráficos de los cuadros, que en este caso es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva para que sigan avanzando. Y la idea es esta, ¿no? Durante esta semana, de que se ordenen por lo menos cuáles son las principales cuentas de la balanza de pago, ¿no? Y como les dije en la clase, ustedes son usuarios, no tienen que saber todo. Son usuarios de la balanza de pago y lo que tienen que ordenarse las principales cuentas y entender un poco lo que le está diciendo cada una de esas cuentitas. Esa es la idea. Y el informe que hagan que les sirva como un resumen para ustedes respecto de este tema, ¿no? Principalmente. Así que bueno, espero que les sirvan. Se los estoy mandando ahora y bueno, cualquier cosa me consultan. Nos vemos.